Bueno, eh, este día vamos a continuar con el tema de los tratados de libre comercio. Les decía que el próximo viernes va a haber un laboratorio, el segundo laboratorio, y se va a realizar quiero ver, vamos a ver, de 4:30 a 5, de 6 a 7 lo voy a hacer, una hora, de 6 a 7 voy a habilitarlo. Y el laboratorio va a tratar sobre los tratados de libre comercio. Esa va a ser la temática que va a tratar el laboratorio. Entonces, creo que es necesario que lean las diapositivas. Yo estoy subiendo la clase y estoy subiendo la presentación. En este momento ya estoy grabando la clase. Bueno, vamos a iniciar porque de todos modos, a medida, supongo yo que se van a ir incorporando a las demás personas. En la clase anterior hablamos de los tratados de libre comercio y comenzamos a ver la estructura de los tratados de libre comercio, cómo están estructurados, ¿verdad? Cuáles son los principales capítulos que conforman los tratados de libre comercio, específicamente los que ha firmado El Salvador. Entonces, nos habíamos quedado, vimos el acceso a mercado, el primer apartado que vimos, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con normas de origen. Este tema de las normas de origen, les decía yo la vez pasada que está relacionado con exenciones y beneficios o incentivos fiscales a las mercancías originarias de los países que conforman el tratado. Y son reglas que se establecen para garantizar o verificar el origen de las mercancías. Que la mercancía, para poder gozar de exenciones a la importación, de tributos a la importación, debe ser originaria de un país que ha firmado el tratado de libre comercio. Todo lo que es, por ejemplo, si son animales vivos que hayan nacido en ese país o en ese grupo de países que han conformado el tratado. Si se trata de, por ejemplo, de cuestiones de agricultura, de plantas, de semillas, por ejemplo, maíz, frijoles, que tanto las semillas como todos los insumos que se ocuparon para producir son de algún país miembro del tratado. Entonces, este es un capítulo que establece, que está establecido en todos los tratados de libre comercio y que establece reglas para que una mercancía pueda gozar de beneficios e incentivos fiscales. Las normas o reglas de origen hacen referencia a los requerimientos de una mercancía o servicio que deben cumplirse para que el producto final sea considerado como nacional de un país. Estos requisitos se refieren a la procedencia de los insumos utilizados en su producción. En otras palabras, determinan la identidad del objeto comerciado y complementan la ejecución de los distintos instrumentos de política comercial en cada país. Entre las normas de origen se distinguen las preferenciales y las no preferenciales. Las preferenciales se aplican de forma selectiva y otorgan un trato comercial favorable a los miembros del acuerdo. Es decir, las preferenciales son las que han negociado los países que conforman el Tratado de Libre Comercio. Les decía en la clase anterior que un Tratado de Libre Comercio puede ser
bilateral o multilateral. Bilateral es cuando lo celebran dos países, multilateral cuando lo celebran tres o más países. Las normas no preferenciales siguen los lineamientos que se aplican al comercio internacional y principalmente se ven regulados por lo establecido por la Organización Mundial del Comercio. Estas son aplicables a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entre los principios fundamentales de la elaboración de reglas de origen se encuentran los siguientes, y vamos a ver cómo se estructuran las reglas de origen. Uniformidad. Toda norma de origen debe ser aplicada consistentemente por los países que forman parte del acuerdo, independientemente del punto de entrada de la mercadería. Recuerden que son reglas aplicables a la introducción de mercancías para garantizar que estas mercancías son originarias de uno de los países que conforman el Tratado de Libre Comercio para gozar de beneficios arancelarios, exención de impuestos a la importación. Simplicidad. Las normas de origen deben ser claras y transparentes para eliminar el surgimiento de actos fraudulentos. Predictibilidad. Las normas de origen deben ser de conocimiento común y permanecer estables a lo largo del tiempo. Administración. La aplicación de las normas debe ser fácil y eficiente. En el país, el ente competente para aplicar estas normas de origen es la DADCO, Dirección de Administración de Tratados Comerciales, que está adscrita al Ministerio de Economía. Dirección de Administración de Tratados Comerciales. La aplicación de los tratados de libre comercio depende del cumplimiento de normas de origen, por ejemplo, la exoneración de derechos arancelarios o la asignación de cuotas arancelarias depende de lo que esté escrito en las normas de origen. La estructura básica del capítulo de normas de origen, definición de la norma de origen. En la definición de la norma de origen se establecen las condiciones y los requerimientos que un producto debe cumplir para ser considerado nacional. Son todos los requisitos técnicos que se exigen en el tratado para establecer que ese producto es originario de uno de los países que conforma el tratado y que para gozar de beneficios arancelarios. Operación de la norma de origen. La operación hace referencia a los lineamientos para la correcta aplicación de las normas de origen y el cumplimiento de los derechos aduaneros. Yo acá les tengo un ejemplo de reglas de origen que es tomado del Tratado de Libre Comercio, no, del Tratado General de Integración Centroamericana. En Centroamérica tenemos un reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías. Y entonces se los voy a mostrar acá para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo son las reglas de origen, cómo se elaboran. Vamos a ver, aquí creo que lo puedo ver, lo podemos ver. Lo voy a compartir. Ahí miren. Este es el anexo al Reglamento Centroamericano sobre el origen de las mercancías. En Centroamérica todos los países de Centroamérica han conformado el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que dio origen al sistema de integración centroamericana. Entonces, sobre todo estos documentos son documentos derivados. Se recuerdan que hay originarios, complementarios y derivados del sistema de integración centroamericana, pero aquí lo que me interesa es que vean qué es una regla de origen y en qué se basa. Para propósitos de interpretar las reglas de origen establecidas en este anexo, los siguientes términos significan, aquí establece, la regla de origen específica o el conjunto de reglas de origen específicas que se aplica a una partida, subpartida o inciso se establece al lado de la partida, subpartida o inciso. Se toma de base el sistema arancelario, el sistema armonizado
que es un sistema que fue creado a nivel por la Organización Mundial del Comercio y a nivel de 4 dígitos es universal, pero a nivel de 5 dígitos en adelante, cada región le establece los agregados correspondientes. Entonces, aquí establece que es un capítulo, que es una sección. Estamos hablando del SAC, el Sistema Arancelario, que es una partida, subpartida, el requisito de cambio de clasificación arancelaria es aplicable solamente a los materiales no originarios. Bueno, aquí lo que quiero es que vean la regla de origen. Parte 2, reglas de origen específicas, sección 1, animales vivos y productos del reino animal, del capítulo 1 al 5, capítulo 1, animales vivos. Este es el inciso, 2, 4, 6, 8 dígitos. Un cambio, esta es una partida de primer nivel, esta es una partida arancelaria, pero esta es la regla de origen. Un cambio a la partida 0101 a la 0106 desde cualquier otro capítulo. Entonces, esta es una regla de origen. Este capítulo es de animales vivos. Entonces, las mercancías que están o los animales vivos que están en esta partida, la 01 a la 0106, son las mercancías que son objeto de la regla de origen. Y dice, un cambio de la partida 0101 a la 0106 desde cualquier otro capítulo. Luego aquí tenemos otras reglas de origen. Un cambio de la partida 0201 a la 0202 desde cualquier otro capítulo, excepto la partida 0102. Entonces, para que vean cómo es que se redactan, y esto es un tema un poco complejo. Aquí solo se los estoy dando a manera de ejemplo, pero para esto tenemos que tener el SAC, el Sistema Arancelario Centroamericano, y esta no es una clase de derecho aduanero, ¿verdad? No es una clase de derecho aduanero. Pero esto significa que todas estas mercancías que están ubicadas acá, que son, si no mal recuerdo, caballos, para ser originarios de Centroamérica, de un país centroamericano, todos los insumos, en este caso, como son animales vivos, todos los insumos utilizados para la crianza de esos animales desde que nacieron deben ser originarios de la región. Entonces, esto es solo para que tengan una idea, porque en realidad esto no es objeto ni se los voy a poner en el laboratorio, porque esta no es una clase de derecho aduanero. Eso les digo que a mí me costó mucho comprenderlo. Cuando yo trabajé, quiero decirles, en mi historia de Hacienda por 12 años y medio, y de esos 12 años y medio, la mitad de ese tiempo lo trabajé en la Dirección General de Impuestos Internos, un año en medianos contribuyentes y 5 años en grandes contribuyentes. Y ahí fui auditor y fui supervisor de grupos de fiscalización. Y posteriormente estuve 6 años y meses en la Dirección General de Aduana. Y ahí estuve en el área legal. Y ahí conocí las reglas de origen. Un tema complejo que, por supuesto, no... Aquí solo para que ustedes vean cómo se redactan. Pero no se lo voy a sacar en el tema. Porque para eso tiene que ser una clase de derecho aduanero y legislación aduanera. Me atrevo a ponérselo solo para que ustedes vean, nada más. No se preocupen que esto no se los voy a evaluar en el laboratorio. Vamos a continuar con la presentación normal, ¿verdad? O sea, licenciado, que cada una de las cosas así están clasificadas por código. Si es que todas las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional, a los territorios aduaneros nacionales, pagan tributos a la importación
y lo hacen conforme al SAC, al arancel. En Centroamérica se utiliza el arancel centroamericano de importación, que se le llama SAC, Sistema Arancelario Centroamericano. Y es una especie de tabla en donde está el código arancelario, la descripción de la mercancía, eh, los derechos arancelarios que debe de pagar, si está amparado o no a un tratado de libre comercio, si goza de algún beneficio. Entonces, las reglas de origen van encaminadas a establecer un privilegio o una exención de tributos a la importación, sobre todo derechos arancelarios, a las mercancías originarias de los países que han firmado el tratado. Entonces, de eso se trata. O sea que detrás de esto que estamos viendo hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque son temas bien técnicos. Y antes era el Ministerio de Economía por medio de la Dirección General, la Dirección de Administración de Tratados Comerciales, la que se encargaba de establecer normas de origen. Pero años después se pasó esa facultad a la Dirección General de Aduanas. Y en la Dirección General de Aduanas hay un departamento de origen. Y en este departamento de origen se encargan de hacer fiscalizaciones de origen a mercancías que ingresan al territorio nacional. Y estas fiscalizaciones se hacen en el extranjero. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, auditores salvadoreños pueden ir a Honduras a verificar las reglas de origen de determinado producto que ingresa al territorio nacional, exento de impuestos a la importación, de DAIM. Entonces, ese es el objetivo de las reglas de origen. Las medidas sanitarias y fitosanitarias. Fíjense que esta cuestión está relacionada con la importación de mercancías que tienen alguna incidencia en la salud de las personas, de los animales y en las plantas, ¿verdad? Y son medidas que se adoptan para garantizar la vida, la salud, tanto de las personas como de los animales, como de las plantas, hasta las plantas. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se establecen para proteger la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales en el territorio de los países que suscriben los tratados de libre comercio. Si bien estas medidas se adoptan para preservar el bienestar de las personas, su correcta aplicación depende de la capacidad que tienen los países para implementarlas eficientemente. Es decir, son medidas para garantizar la salud de las personas, también de los animales, y garantizar también, bueno, las plantas son seres vivos también, ¿verdad? La cuestión es que hay enfermedades que pueden tener incidencia en la salud de las personas, de los animales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del café, la roya, ¿verdad? Una enfermedad. Igual los animales, esta cuestión de las vacas locas, ¿verdad? Que, que afecta a las personas y que es una enfermedad grave del cerebro. En algunos casos, la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias pueden crear obstáculos al comercio, como sucede cuando se incrementan los costos del comercio. Claro, se establecen una serie de verificaciones técnicas, exámenes a las mercancías que ingresan al territorio nacional. Quiero ver aquí, que estaba. Luego, estructura básica del capítulo. Estos son capítulos de los tratados, los que estamos viendo. ¿Sí? Estos son capítulos que regulan estas actividades en los tratados. Son reglas que se establecen, ¿verdad? O sea, así están estructurados los tratados. Aquí es como que estamos viendo un tratado. ¿Cuál es la estructura básica del capítulo? Medidas sanitarias y fitosanitarias. Primero tiene un apartado de definiciones generales.
Ahí se describe el significado, los principales términos que se utilizan en los tratados de libre comercio en lo referente a las normas que rigen estas medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? También se definen las principales organizaciones internacionales competentes en la materia. Los tratados con Chile, Panamá, Taiwán, México y Colombia hacen una referencia a estas organizaciones. Y aquí tenemos las organizaciones. La Organización Mundial de Sanidad Animal es el ente competente para normar la sanidad animal. Entre sus labores se encuentran garantizar la transparencia de enfermedades animales mundiales y distribuir información científica veterinaria. Las normas y dictámenes de esta organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, por sus siglas en inglés, tienen un fundamento científico y pueden ser utilizados efectivamente en asuntos comerciales. Es decir, esta es una organización científica que colabora con los países cuando existen algún tipo de problema de alguna enfermedad, en el caso de los animales, ¿verdad? La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un acuerdo internacional en el que se determinan las medidas que los gobiernos ejecutan con el fin de proteger los vegetales de la región de posibles plagas que se derivan del comercio internacional. Asimismo, es la entidad encargada de realizar evaluaciones sobre el riesgo de plagas y de clasificar zonas libres de plagas. Es otra organización científica y técnica que presta su colaboración a los países, ¿no? El Código Alimentarios es una serie de normas de seguridad alimentaria que tienen como fin proteger la salud de los consumidores y orientar el comercio internacional de productos alimenticios. Entre sus actividades está el determinar estándares de calidad y seguridad para garantizar la vida de las personas, ¿no? Dos, acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. En el caso de Colombia y CAFTA contemplan el reconocimiento de este acuerdo. Estos son acuerdos constituidos en la Organización Mundial del Comercio y es para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Para eso establece las reglas, ¿no?, que deben aplicar los países. Entonces, el objetivo de este acuerdo es establecer medidas homogéneas entre distintos acuerdos internacionales suscritos dentro y entre los países. Otro apartado de este capítulo es obligaciones. Todos los tratados adoptan como obligación la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, los tratados suscritos con Chile, Taiwán, Panamá, México y República Dominicana estipulan que se regirán las medidas basadas en normas o directrices internacionales o en su defecto serán sustituidas por normas con fundamento científico. Asimismo, se estipula como obligaciones de las partes ofrecer las facilidades necesarias para verificar los controles, inspecciones, aplicaciones y aprobaciones de las medidas implementadas. Evaluación de riesgo. Los tratados de libre comercio incluyen una sección en la que se describe como responsabilidad de las autoridades competentes evaluar las circunstancias de riesgos que existen para proteger la vida, la salud humana y animal, así como la sanidad de los vegetales. Todos los tratados establecen que los lineamientos para evaluar el riesgo deben seguir las directrices y técnicas de evaluación elaboradas por las organizaciones internacionales competentes. Zona libre de plaga. Una zona libre de plaga es aquella designada por las autoridades en la que una enfermedad o plaga determinada no existe más que en un grado leve y está sujeta a medidas de vigilancia y de erradicación de la misma. Al momento de declarar una zona libre de riesgo, existirán mayores controles sanitarios y fitosanitarios. Es por ello que para reconocer una zona como libre de riesgo se requieren procedimientos formales para realizar la solicitud y presentar información científica y técnica a las partes. Como vemos, cada tratado de libre comercio tiene diferentes apartados
Y este apartado de las medidas sanitarias y fitosanitarias va dirigido a la protección de la salud de las personas, de los animales, ¿verdad? Entonces, porque en algunos países se dan diferentes tipos de enfermedades o plagas, ¿verdad?, que pueden afectar a las personas, a los animales y a las plantas. Entonces establecen reglas y se auxilian de organizaciones internacionales expertos en la materia. Es decir, que no se trata solo de abrir los mercados, ¿verdad? Detrás de la apertura de los mercados hay una serie de medidas encaminadas a garantizar que los productos o las mercancías que se comercializan son productos, mercancías de buena calidad, que no pueden afectar la salud de las personas, de los animales y de las plantas, ¿verdad? Otro capítulo que tienen los tratados de libre comercio son los obstáculos técnicos al comercio. Entonces, este está relacionado sobre todo con cuestiones de calidad. Aquí en El Salvador, producto de la celebración de los tratados que hemos tenido, sobre todo CAFTA, se estableció una ley de calidad. Tenemos una ley de calidad, ¿verdad? Y ahí se establecen cuestiones relativas a reglamentaciones técnicas que deben de cumplir los procesos productivos, ¿verdad?, para garantizar que los productos son aptos para un consumo humano. El apartado sobre obstáculos técnicos al comercio busca que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificaciones adoptados por cada una de las partes, no creen obstáculos innecesarios al comercio. En cada país existe una serie de reglamentos técnicos y normas industriales que delimitan la naturaleza y características de las mercancías que se comercializan. Estas especificaciones son necesarias ya que constituyen un mecanismo a través del cual el gobierno garantiza cierta protección a la salud y vida de las personas, animales y vegetales, el ambiente y al interés de los consumidores. Los reglamentos técnicos y las normas sobre productos pueden variar de país a país. La existencia de demasiados reglamentos y normas diferentes plantea dificultades tanto a productores como a exportadores. Si los reglamentos se establecen de manera arbitraria, pueden utilizarse como pretexto para medidas a efectos proteccionistas. Ustedes ven que cuando uno va al súper, ve que tienen fecha de caducidad y tienen una serie de especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que trata este capítulo. Y en El Salvador, como les digo, es la ley de calidad, ¿no? Entonces, hay ciertos estándares de calidad que se deben de cumplir en la producción de los productos para garantizar que estos productos son aptos para el consumo humano y están confeccionados para que puedan ser comercializables, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura básica de la sección de este capítulo? Uno, afirmación del acuerdo OTC, el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Trata de asegurar que los reglamentos, normas y procedimientos de prueba y certificación no creen obstáculos innecesarios. La ratificación de ese acuerdo es el punto de partida en cada uno de los tratados de libre comercio. Cuando se creó aquí la ley de calidad fue ampliamente discutida, ¿verdad? Porque se debe garantizar que no vaya a ser un problema técnico con los tratados que ha firmado El Salvador, con los países, ¿no? Evaluación del riesgo. Es la evaluación del daño potencial que pueda ocasionar alguna mercancía o servicio comercializado sobre la salud o la seguridad humana, animal o vegetal o el ambiente. En cada tratado, un artículo detalla todos los aspectos a considerarse para realizar una evaluación de riesgo. 3. Compatibilidad y equivalencia. Lograr compatibilidad implica llevar las diferentes medidas
relacionadas con la normalización a un nivel tal que sean idénticas, equivalentes o tengan el efecto de permitir que las mercancías se utilicen indistintamente o para el mismo propósito. Se incorporan una serie de artículos para lograr este cometido. Centros de información. Los centros de información son espacios creados en cada territorio en donde se dé respuesta a preguntas y solicitudes razonables de cualquier persona interesada. En cada país, de acuerdo al tratado, se crean estos centros de información. Aquí en El Salvador tenemos la Ley de Protección al Consumidor, ¿verdad? Y es la Defensoría del Consumidor la que se encarga de verificar. Los tratados de libre comercio incorporan una serie de medidas para garantizar que toda la información relacionada con los reglamentos técnicos y normas industriales se encuentra disponible para los comercializadores interesados. Se crea también un comité en algunos tratados, ¿verdad?, que es el encargado de conocer y resolver asuntos relacionados con obstáculos técnicos al comercio. Asimismo, este comité debe identificar y velar porque se eliminen obstáculos innecesarios al comercio. Las atribuciones del comité varían según lo estipulado en cada tratado comercial. Bueno, acá se establece una especie de, por una parte, se trata de garantizar que no hayan obstáculos innecesarios al comercio, pero por otra parte, se trata de garantizar que los productos que son producidos en un país y se exportan a otro país gozan de los estándares de calidad. Entonces ahí es donde se establece un equilibrio, ¿verdad? Los estándares de calidad, y estos deben ser uniformes, estándares de calidad uniformes, aplicables a todos los países que han firmado el Tratado Libre de Comercio. Obviamente que los países desarrollados tienen más desarrollada sus niveles técnicos y bueno, entonces son estos los que se toman de referencia. Solo quiero ver. Bueno. Tenemos también otro capítulo de defensa comercial, así se denomina. Este hace referencia a los mecanismos que existen en un acuerdo comercial para proteger una determinada rama de producción cuando es amenazada por la apertura comercial. En la clase anterior les decía que todos los países tienen sectores sensibles de la economía, ¿verdad?, que son protegidos al momento de celebrar estos tratados de libre comercio. Son protegidos en el sentido de evitar el ingreso de mercancías de la misma naturaleza de otros países que han firmado el tratado, para garantizar que esos sectores no se van a ir a la quiebra, porque si se van a la quiebra sería lamentable para la producción nacional y para los empleos también, ¿verdad? Porque los comerciantes lo único que hacen es importar mercancías. En cambio, el productor produce esas mercancías, ¿verdad?, el productor nacional. Entonces, obviamente que eso tiene incidencia en el precio de la mercancía. Y un mecanismo que se utiliza para proteger la industria nacional es las medidas de salvaguardia, que ya hemos hablado. Estas medidas de salvaguardia son medidas de protección a la producción nacional, a determinados productos nacionales. En la clase anterior les decía que, por ejemplo, en época de lluvia, de excesiva lluvia, a veces hay pérdidas en la agricultura nacional. Se pierden muchas cosechas de frijol, de maíz, etcétera. Entonces, esas pérdidas hacen que escasee el producto a nivel nacional. Ahí es donde el Estado toma medidas, ¿verdad?, para garantizar que la población, garantizar la seguridad alimentaria de la población,
para garantizar que la población pueda obtener esos productos a precios accesibles y entonces baja los aranceles para incentivar las importaciones. Pero a veces sucede que hay una sobreproducción de maíz, de arroz, etcétera, de frijol en el territorio nacional, entonces el Estado se ve la necesidad de establecer medidas de salvaguardia para proteger la producción nacional. ¿Y cómo lo hace? Sube los aranceles a la importación, los impuestos a la importación para desincentivar la importación de esos productos y garantizar que la producción nacional se va a vender en el territorio nacional, o sea, garantizar el consumo de producto nacional. Entonces, así es como cuando se negocian los tratados, se establecen estas medidas de salvaguardia, se establecen los productos que son sujetos a esas medidas y el mecanismo, la forma que va a establecer el Estado para implementarla. La defensa comercial constituye una barrera al comercio elaborada para proteger la industria nacional, pero es que tiene que ser así, ¿verdad? Porque sobre todo cuando son países como el nuestro, que no tiene una capacidad de producción muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí tiene necesariamente que el Estado tomar medidas a favor de la producción nacional. ¿Cómo está estructurado este capítulo? Bueno, tiene un apartado de definiciones de los términos que se utilizan en el capítulo de defensa comercial. Establece la salvaguardia, un artículo en el que se establece la forma como se van a implementar los procedimientos. En los tratados suscritos existe un artículo que norma el uso de medidas de salvaguardia. En todos los tratados suscritos por El Salvador se toma en cuenta que las medidas de salvaguardia se adoptarán cuando el volumen de importaciones crece más que lo observado a nivel general de las importaciones nacionales. Asimismo, hace referencia a su aplicación siempre y cuando sirvan para contrarrestar las amenazas o el daño grave causado por las importaciones. En todos los tratados suscritos, las medidas de salvaguardia serán de tipo arancelario y corresponde al Ministerio de Economía llevar esos controles, ¿verdad? Por medio y en coordinación con el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Aduanas. Pues llevan estadísticas del movimiento de las importaciones y exportaciones de los productos, ¿no? Porque puede suceder que una importación en un periodo determinado de un producto, pues las importaciones son productos que no son nacionales, se eleve enormemente y afecte la producción nacional de determinados productos. Entonces ahí es donde se deben de establecer estas medidas de protección, ¿verdad? Compensación, se establece un mecanismo de compensación, ¿verdad? Por la aplicación de estas medidas cuando puedan afectar eh, algún, alguna industria de un país miembro del tratado. Y entonces aquí es donde es importante que se establezca con claridad en el tratado el procedimiento que se va a utilizar para implementar este tipo de medidas. Los tratados de libre comercio describen el proceso para realizar la compensación derivada del daño causado por la liberalización comercial. Generalmente esta se da en forma de concesiones que tengan efectos sustanciales en el comercio. En estos artículos se estipula el plazo a partir del cual entrará en vigencia la medida de salvaguardia una vez establecida y el plazo en el que terminará. Acciones globales de salvaguardia. Esta sección norma las acciones que se aplican de forma global para excluir determinadas importaciones a las cuales no aplican las medidas de salvaguardia.
Sobre todo, las medidas de salvaguardia aplican a sectores de la economía nacional que son sensibles y que el Estado necesita garantizar su protección, ¿verdad? Para evitar que se vayan a la quiebra. Y pues sobre todo acá hablamos de la agricultura, la ganadería en El Salvador. Administración del procedimiento. Cada tratado comercial incluye una sección donde se estipula cómo se realizará la administración de los procedimientos relativos a la aplicación de medidas de salvaguardia. En este apartado se estipula que cada parte asegurará una aplicación uniforme e imparcial de las medidas de salvaguardia. Asimismo, se establece que la determinación de un daño grave causado por la apertura comercial se establecerá por la autoridad competente. En El Salvador es el Ministerio de Economía y la lleva a cabo una vez que adopta la medida, la lleva a cabo por medio de la Dirección General de Aduanas, que es el ente que competente en materia de ingreso y salida de mercancías del territorio nacional, de importaciones y exportaciones. En esta sección también se describe el procedimiento para solicitar una medida de salvaguardia, el contenido de la solicitud, la admisión o rechazo de solicitudes, la resolución de apertura para investigación, los requerimientos de información, la prueba de daño, la resolución, la prórroga y la compensación. Dentro de un tratado de libre comercio se debe establecer con claridad todo el procedimiento para aplicar una medida de salvaguardia, porque requiere la aprobación o el conocimiento de los demás países que conforman parte del tratado, porque de lo contrario serían ya medidas unilaterales, ¿verdad? Entonces se debe de justificar por parte del país que la va a adoptar mediante una resolución debidamente fundamentada, la cual se la debe de dar a conocer a todos los demás miembros del tratado. Otro capítulo que tienen todos los tratados de libre comercio, pues aquí estamos viendo los capítulos de índole, sobre todo comercial, porque no vamos a ver el capítulo laboral, ¿verdad? En materia laboral. Eso no lo vamos a revisar, ni tampoco en el caso de medio ambiente, ¿no? La contratación pública, sobre todo acá, hace referencia a las compras del Estado, ¿no? Aquí en El Salvador nosotros tenemos la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. El Estado es uno de los principales compradores de obras, bienes y servicios, ¿no? Y todos los estados y todas las empresas quieren ganar licitaciones, trabajar para el Estado, porque son compras millonarias, ¿verdad? Entonces, esa situación también está regulada en los tratados de libre comercio. La compra de bienes y servicios por los organismos oficiales para sus propios fines es un elemento esencial de funcionamiento de los estados, ya que asegura los bienes y servicios que permiten a los gobiernos llevar a cabo su labor. Obras, bienes y servicios. Obras, bienes y servicios. Este proceso tiene repercusiones de primer orden en las principales partes interesadas de la sociedad, sobre todo en lo que respecta a la transparencia y eficiencia del proceso. La eficiencia del proceso de adquisiciones es una consideración esencial en todo régimen de contratación. En todos los tratados este capítulo tiene un objetivo: la creación y mantenimiento de un solo mercado de contratación pública, de las compras de los estados, ¿no?, que forman parte del tratado, con el fin de maximizar las oportunidades de negocios de los proveedores y reducir los costos comerciales de los sectores público y privado de las partes. Se estima que un régimen de contratación abierto, transparente y no discriminatorio es el mejor instrumento para hacer un uso óptimo de los recursos, ya que permite aprovechar al máximo la competencia entre los proveedores. Acá no se aplica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la LACAP,
bueno, se aplica en lo que no regulen los tratados. Aquí se aplica las normas sobre contratación pública establecidas en un tratado. Ya hemos visto que en el artículo 144 de la Constitución que los tratados prevalecen sobre la ley nacional, en este caso sobre la LACAP. Y todos los procedimientos de compras se regulan en los tratados de libre comercio. Si ustedes han podido observar en los periódicos nacionales, ¿verdad? Algunas empresas públicas hacen publicaciones de contrataciones, ¿verdad? Y ahí de apertura de contrataciones de la administración pública hacen convocatoria para que cualquier interesado pueda ofrecer algún producto que está requiriendo o servicio que está requiriendo la administración pública. Y ahí ustedes podrán observar que dice contratación CAFTA, así le ponen contratación CAFTA, porque en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, RD CAFTA, hay un apartado, este apartado de contratación pública en donde se establecen las reglas que se deben de seguir, el procedimiento a seguir en este tratado. Y entonces, este procedimiento, estas reglas prevalecen sobre la ley nacional. Entonces, por eso dice contratación CAFTA número tal, que puede ser licitación pública CAFTA número tal. Hay una convocatoria a empresas nacionales e internacionales y se establece que esta convocatoria debe de hacerse en periódicos de circulación nacional y también en periódicos internacionales. Normalmente se hace en periódicos de circulación nacional en los países que forman parte del tratado. Ese es un requisito. ¿Cuál es la estructura básica de la contratación pública? Tiene un apartado de definiciones, ¿no? La terminología que se utiliza en la sección de contratación pública. El objetivo y ámbito de aplicación. Generalmente es aplicable al mercado de los países que conforman el tratado. El fin es maximizar las opciones de proveedores y reducir los costos comerciales al sector público y privado de las partes. En adición, se enuncian quiénes son sujetos de aplicación, las mercancías, obras públicas y servicios. Hay productos que requiere el Estado que no existe en el territorio nacional ningún distribuidor. Entonces, en esos casos, el Estado recurre a una contratación internacional, ¿verdad? Una licitación internacional. No obstante, sin perjuicio de que el Estado pueda saber que no hay en el mercado nacional ninguna empresa que produzca o distribuya ese tipo de productos, tiene la obligación de hacer la convocatoria nacional, ¿verdad? Y de publicar en periódicos internacionales, ¿verdad? O medios de comunicación internacionales en todos los países que conforman el tratado. El trato nacional y no discriminación, ¿verdad? Debe haber igual trato a las empresas nacionales como a las internacionales, ¿verdad? La sección de no discriminación en el tratado se refiere al compromiso de las partes de no establecer requisitos que tengan por objetivo evitar las obligaciones de este capítulo. Debe haber igual trato, ¿no? Debe evitarse que haya discriminación en detrimento de los extranjeros, ¿no? Y a favor de los nacionales. Esos son de los principios que rigen el libre comercio establecidos por la Organización Mundial del Comercio. Especificaciones técnicas. En toda licitación se establece el apartado de especificaciones técnicas, ¿verdad? Los términos de referencia se les llama. Y estos deben de ser
no deben de ser engorrosos. Las partes se comprometen a no elaborar especificaciones que establecen las características de las mercancías o procesos y métodos de producción conexos que tengan como fin o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio. Que le pidan hasta la magnífica. A veces en las licitaciones eso sucede y por eso es que nadie participa en la licitación, porque muchos piden. Procedimiento de impugnación. Acá, fíjense que cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, hubo que hacer reformas a las leyes tributarias, sobre todo a las leyes aduaneras. Se hizo reforma a la ley de organización, de funcionamiento y organización del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas. Antes, este tribunal solo conocía en materia de impuestos internos, pero como una de las exigencias, como uno de los requisitos para entrar, que entrara en vigencia el CAFTA, era necesario garantizar los procesos de impugnación por parte de los importadores, ¿no?, a nivel nacional. Entonces se le dieron esas facultades al Tribunal de Apelaciones. Antes se llamaba Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y se le agregó y de aduanas. Y se aumentó el número de miembros. Antes eran 3, hoy son 5. Hay 2 especialistas en materia aduanera, 2 especialistas en impuestos internos y el presidente. Los tratados hacen referencia al compromiso de las partes de llevar a cabo procedimientos administrativos o judiciales que permitan la pronta revisión de las decisiones que afecten las contrataciones públicas. Los procedimientos de impugnación han de ser oportunos, transparentes, efectivos y conforme al principio de no discriminación y debido proceso. Entonces, en El Salvador, cualquier extranjero que negocie en el país como consecuencia de un tratado que se le pueda haber afectado algún derecho en materia de impuestos a la importación, puede recurrir al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Hay otro apartado, otro capítulo que se llama inversión y establecimiento. Aquí en El Salvador tenemos la ley de inversión, ¿no? Y esto más que todo está encaminado a garantizar la inversión extranjera, estableciendo procedimientos claros, reglas claras a todas aquellas empresas, ya sea personas naturales o jurídicas, que quieran invertir en el país, a garantizarles una seguridad jurídica. Entonces, ese es el objetivo de este capítulo, porque, como les digo, en los tratados de libre comercio, el objeto es abrir los mercados al comercio de bienes y servicios. Pero además hay empresas que establecen sucursales transnacionales, que establecen sucursales en los países que han firmado el tratado. Entonces, que invierten, ¿verdad? Invierten en determinado país. Y bueno, hay personas naturales también. O sea, pueden ser personas naturales o jurídicas. Obviamente que los accionistas siempre son personas, generalmente son personas naturales, pueden ser también jurídicas. La inversión extranjera se considera una manera de incrementar la eficiencia en el empleo de los escasos recursos mundiales. Es una medida que se une a los esfuerzos destinados a estimular el crecimiento económico en muchos de los países más pobres del mundo. La inversión extranjera constituye una fuente no solo de capital, sino también de nueva tecnología y de bienes inmateriales, como los conocimientos en materia de organización y gestión, así como de redes de comercialización. Estimula la competencia en innovación, el ahorro y la formación de capital.
y por consiguiente la creación de empleo y crecimiento económico. Aquí en El Salvador tenemos varias empresas que son transnacionales, ¿verdad? Como el PriceSmart, una empresa de supermercado, el Walmart. Y hay otras empresas que tienen en el país sucursales o subsidiarias, ¿no? Entonces, son inversionistas extranjeros que han venido al país y que hacen negocios en el país. Entonces, lo que se trata es de garantizarles seguridad jurídica. ¿Cuál es la estructura básica de la sección de inversión y establecimiento? El ámbito de aplicación se refiere a la normativa y reglamentos a los que aplica el capítulo dentro del tratado, así como en la legislación interna de los países partes. Les digo que aquí hay una ley de inversiones, ¿verdad? Trato nacional, este es un principio de la OMC, ¿verdad? Igual trato para nacionales y extranjeros. Las naciones partes se comprometen a dar a los inversionistas de otras naciones partes un trato no menos favorable que el que les da a los domésticos. No debe existir ningún tipo de discriminación por razones del origen o del país de origen, ¿verdad? Expropiación e indemnización. En esta sección los firmantes se comprometen a no expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta. A eso es a lo que más le temen, ¿verdad?, a los inversionistas, ¿no? Acá no es que estén prohibidas la expropiación e indemnización, porque nosotros, aquí el Estado de El Salvador puede expropiar en un momento determinado. Tenemos una ley de expropiación, pero se debe garantizar reglas claras, un debido proceso legal y efectuar el pago de los bienes que se están expropiando a precio de mercado, de tal manera que el inversionista no sufra y las consecuencias, ¿verdad? Entonces, pero esto es en caso excepcional, ¿verdad? La regla general es no expropiar, ¿verdad? Pero a veces el Estado necesita invertir, hacer carreteras, ¿verdad? Puede ser que afecte a algún inversionista extranjero. Transferencia se refiere al compromiso de que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta sean libremente y sin demora desde y hacia su territorio. Estamos hablando de las transferencias de dinero entre la banca nacional y bancos internacionales, ¿verdad? Acuérdense que acá en el país, con esto de lavado de dinero y activos, pues se ha endurecido la legislación, ¿no? Entonces, en los bancos nacionales, si efectúan una transferencia desde el exterior, hay que presentar todos los documentos que amparan esa transferencia, porque de lo contrario no reciben ese dinero, ¿verdad? Pero eso en cierta medida se vuelve un obstáculo al comercio, pero es parte de la legalidad también para combatir otros delitos, ¿verdad? Otros delitos como el lavado de dinero. Requisitos y desempeño. En esta sección los países partes se comprometen a no requerir o hacer cumplir requisitos específicos a los inversionistas de otros países partes. Es decir, debe evitarse solicitar requisitos que sean burocráticos, que en vez de agilizar la transacción, la demora, pero al mismo tiempo se debe garantizar la legalidad de esas transacciones, ¿verdad? Altos ejecutivos y juntas directivas. Las partes imponen un reglamento bajo el cual ninguna empresa debe diseñar puestos de trabajo a personas de una nacionalidad específica. Es decir, aquí volvemos al trato desigual, a la discriminación por razón del origen de la persona. Es decir, si una empresa extranjera abre una sucursal en el país, debe de garantizar trabajo a los nacionales, ¿no? Pero además
puede darle empleo a a personas originarias de los demás países que forman el tratado, ¿no? Entonces, no debe existir ningún tipo de discriminación en ese sentido. También tenemos el apartado de comercio de servicios. Bueno, el tema del comercio de servicios es un tema muy sensible y sujeto a una serie de regulaciones, porque es difícil de controlar a veces para las autoridades tributarias, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en la ley del impuesto IVA se establecen reglas para, para determinar si un servicio es nacional o es extranjero, si se originó en El Salvador, independientemente que el pago se efectúe en el extranjero, solo para efectos de garantizar el pago del tributo. Igual en la ley de impuestos sobre la renta, también se establece una disposición, el artículo 17, sobre cuando se considera que la renta es nacional y cuando no. Pero la regla general es que cuando se origina en el territorio nacional, aunque se pague en el exterior, bueno, se debe de efectuar el pago, se considera renta nacional y se debe pagar el pago de los tributos, efectuar el pago de los tributos nacionales, ¿verdad? También en materia tributaria también hay aspectos relacionados a las retenciones, ¿no?, de impuestos, tanto en IVA como en renta. Y generalmente los servicios del exterior se graban con tasas de impuestos un poquito más altas, 20%. Y una persona viene a El Salvador a prestar un servicio y se le retiene renta y se le retiene IVA también en el caso de la prestación de un servicio. Entonces, el comercio de servicios se refiere al intercambio o venta de un servicio entre residentes de un país parte y otro país parte. Los servicios constituyen el componente mayor y más dinámico de las economías de los países desarrollados y en desarrollo. No solo reviste de importancia por sí mismo, sino además son insumos esenciales en la producción de la mayoría de mercancías. Al incluir el tema de comercio de servicios dentro de los tratados de libre comercio, las naciones parte hacen eco de las intenciones del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio. Este establece un marco multilateral de principios y normas para el comercio de servicios con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva y como medio de promover el crecimiento económico y el desarrollo. Y bueno, y es que en realidad el comercio de servicios, un servicio no es un bien tangible, ¿verdad? Generalmente un servicio determinado lo puede venir a prestar a El Salvador un extranjero, o puede este servicio prestarse en el extranjero o en el territorio nacional, ¿verdad? Entonces ahí se establecen las reglas y va a depender de dónde se originó el servicio o quién lo prestó, cómo se prestó, que le serán aplicables los tributos nacionales, ¿no? O no. Con el fin de conocer lo que involucra el comercio de servicios, cabe destacar las 4 vertientes del mismo en función de la presencia territorial del proveedor y del consumidor en el momento de la transacción. Y aquí están las cuatro vertientes. Del territorio de un miembro al territorio de cualquier otro miembro. Este es el modo 1, comercio transfronterizo, así se denomina. Del territorio de un miembro al territorio de cualquier otro miembro es comercio transfronterizo. Si el servicio se presta de El Salvador a Guatemala o de Guatemala a El Salvador, ese es comercio transfronterizo. En el territorio de un miembro a un consumidor de servicios,
de cualquier otro miembro. Consumo en el extranjero. El servicio se presta en el exterior, consumo en el extranjero. Yo presto desde el territorio nacional, presto un servicio en el exterior. Por un proveedor de servicios de un miembro mediante la presencia comercial en el territorio de cualquier otro miembro. Modo 3, presencia comercial. Acá estamos hablando de que existe en el territorio nacional alguna empresa extranjera que efectúa la prestación de servicios. Ese es el modo 3, presencia comercial. Por un proveedor de servicios de un miembro mediante presencia de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier otro miembro. Modo 4, presencia de personas físicas. Aquí hablamos de servicios particulares, por ejemplo, servicios profesionales, un médico, un abogado que viene al territorio nacional a prestar un servicio, o que por un periodo determinado de tiempo tiene residencia en El Salvador, pero es extranjero y aquí presta servicios profesionales. Ese es presencia de personas físicas. ¿Cuál es la estructura de este capítulo? De la sección de comercio y servicios. Primero hay un apartado de definiciones, ¿no? Que está relacionado con todas aquellas definiciones relacionadas con la prestación de servicios aplicables al tratado. El ámbito de aplicación se refiere a las entidades, medidas y acciones sobre las que se aplican los criterios del capítulo, siendo en este caso la producción, distribución, comercialización, venta y suministro de un servicio, así como su compra, uso o pago. 3, trato de nación más favorecida. En esta sección las partes hacen el compromiso de brindar a los servicios de otras partes y a sus proveedores un trato no menos favorable que el que se les da a los domésticos. Es decir, no debe existir una discriminación, ¿no? Debe existir igual trato para los nacionales y para los extranjeros, ¿no?, que prestan servicios. Entonces, el trato de nación más favorecida es un principio de libre comercio, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Transparencia. Las partes se comprometen a mantener una circulación dinámica de la información local acerca del comercio y servicios. Esto con el fin de mantener un nivel alto de transparencia en el que ninguna parte, con o sin intención, oculte beneficios potenciales a proveedores de servicios de otras naciones partes. Y en las páginas del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía se establecen información relacionada con la prestación de servicios, más que todo es sobre los beneficios que puede tener un extranjero que quiera invertir en El Salvador o que quiera poner un negocio. Entonces, a eso se refiere la transparencia, ¿verdad? Presencia local. Para que un proveedor de una nación parte sea acto de proveer un servicio a otra nación parte, no hace falta que tenga representación en el territorio del contratante de dicho servicio. Normalmente pues hay distribuidores, ¿verdad? Aquí estamos también en el ámbito de los derechos de autor, ¿verdad?, y de la propiedad intelectual, ¿verdad?, porque hay marcas que circulan o se comercializan en nuestro país, como la marca Tommy de ropa, ¿verdad?, que solo tienen un licenciatario en el país, en caso de Simán, ¿verdad? Y estas empresas envían
esa licencia a la Dirección General de Aduanas y para que ellos verifiquen que si una empresa que no sea CIMAN trae ese tipo de marca, la retienen la mercancía, mientras investigan si esta empresa está autorizada para poder comercializar ese producto en El Salvador, ¿no? Comité de Comercio y Servicios. Los tratados contemplan el establecimiento de un comité de comercio y servicios con el fin de administrar las disposiciones expresadas en el capítulo y facilitar el intercambio de información. Siempre se establece este tipo de comités y está conformado por nacionales de los diferentes países que han conformado el tratado. Y corresponde a la DADCO, Dirección de Administración de Tratados Comerciales, dar seguimiento a estas estipulaciones u obligaciones establecidas en los tratados, porque es la encargada de administrar los tratados y está descrita al Ministerio de Economía. Luego tenemos el capítulo de propiedad intelectual. El objetivo de este capítulo es garantizar que en los países que han firmado el tratado se respete la propiedad intelectual. Por eso es que aquí en El Salvador, en alguna época, cuando recién se habían firmado el tratado CAFTA, ustedes veían noticias tanto en los periódicos como en los medios de comunicación, ¿verdad? Demás medios de comunicación, que la policía hacía redadas, ¿verdad? Con estos CD de películas. Era para garantizar la propiedad intelectual. Y eso es uno de los requisitos. Tenemos nosotros una ley de propiedad intelectual, que tuvo que ser reformada con la entrada en vigencia de ese tratado. Entonces, con el fin de compensar la creatividad, estimular la innovación y contribuir al desarrollo económico, la defensa de derechos de propiedad se extiende del mundo físico al de lo intangible. Esto supone incentivos a la mente creativa y productiva, de ahí los motivos para protegerlo. El progreso y bienestar de la humanidad depende de su capacidad de crear e inventar nuevas obras en los ámbitos de la tecnología y la cultura. En los tratados analizados se busca protección, defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual. A la vez se busca crear un balance de tal manera que las medidas destinadas para hacer valer esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio. Entonces, se establecen en esta ley de protección de la propiedad intelectual una serie de medidas, ¿verdad? Para garantizar, también existe un registro de la propiedad intelectual, ¿verdad? Y los países que han formado el tratado tienen ese registro, es válido en todo el mercado, ¿verdad?, que conforman los tratados de libre comercio, los países que los conforman. ¿Cuál es la estructura de esta sección o de este capítulo? Las disposiciones generales. En esta sección, los países parte de los diferentes tratados reafirman sus derechos y obligaciones de conformidad con lo dispuesto en otros tratados internacionales acerca de propiedad intelectual. Observancia de la propiedad intelectual consiste en el compromiso que hacen las naciones partes de velar por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual entre sus ciudadanos. Esto se realiza a través de procedimientos administrativos, civiles y penales en la legislación interna de cada país parte. Como les digo, hubo una época en que la Fiscalía General de la República llegaba al mercado central o a algunas zonas donde venden productos de origen extranjero y les quitaban, ¿no?, esos productos y bueno, y metían a la cárcel a las personas que los estaban comercializando, ¿no? Se dio bastante recién firmado el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Solución de controversia se refiere al método a seguir en caso de que surjan diferencias a la hora de aplicar, así como interpretar el capítulo. En algunos tratados se acude al Comité de Propiedad Intelectual instalado en el capítulo, mientras que en otros se acude al mecanismo de solución de controversias del tratado. Normalmente es el mecanismo de solución de controversia, ¿verdad?, del tratado, que está conformado por personas nacionales de los países que conforman el Tratado de Libre Comercio, son peritos, ¿verdad? Entonces, estos son como una especie de tribunales, ¿verdad?, que resuelven las diferencias que puedan existir en la aplicación del tratado. Transparencia y derecho a la información. La información acerca de los reglamentos y procedimientos respecto a los derechos de propiedad intelectual aplicados internamente en cada parte debe ser accesible para las demás partes. Comité de propiedad intelectual. Algunos tratados establecen un comité de propiedad intelectual con el fin de hacer frente a los problemas que surgen a partir de la aplicación, así como interpretación del capítulo. También tienen una función formativa e informativa. Como ven, estos tratados de libre comercio regulan una serie de aspectos, sobre todo encaminados a la protección del comercio de bienes y servicios, a la protección legal, ¿verdad? Ese es el objetivo. Garantizando al mismo tiempo el libre comercio de bienes y servicios, y eliminando las barreras que puedan existir en los países y garantizando que exista el mismo trato para las empresas nacionales como para las extranjeras, una vez que los productos o los servicios se comercializan en un territorio determinado. Entonces, podemos ver que estos tratados no se les queda nada, todo lo tienen regulado. Y por eso, cuando se negocian, al menos 1 o 2 años se tarda, ¿verdad?, porque ven aspecto, capítulo por capítulo de un tema determinado, por ejemplo, aquí el tema de competencia. Y los equipos negociadores son expertos en cada tema. Por ejemplo, en el caso de contratación pública, son personas expertas en compras públicas del Estado, de los diferentes países. Entonces, son equipos multidisciplinarios. Y ustedes pueden abrir un tratado y son cantidad. El CAFTA tiene varios tomos, ¿no? Y se tienen que publicar en el diario oficial, ¿verdad? Imagínense cuánto vale el diario oficial donde salió publicado el CAFTA, ¿no?, o el Tratado de Chile. Entonces, ¿por qué? Por el principio de publicidad. Recuerden que el tratado es negociado por el Ejecutivo y es aprobado por el órgano legislativo. Estos generalmente son aprobados por 43 votos. Y luego deben de formar parte del proceso de formación de ley, ¿no? Se mandan al presidente de la República para que lo sancione, lo promulgue y lo mande a publicar. Y luego, una vez que se publica, el tiempo mínimo requerido por la ley son 8 días hábiles para que una ley pueda entrar en vigencia, porque una vez que entra en vigencia un tratado, forma parte del ordenamiento jurídico nacional. Prevalece sobre la ley secundaria, pero no sobre la Constitución. El capítulo de competencias. Aquí se establecen reglas claras en cuanto a la competencia entre diferentes empresas nacionales, extranjeras, que forman parte de los países que han firmado el tratado. Las actuales políticas de competencia establecidas en los tratados internacionales y negociados en foros internacionales
tienen como objetivo teórico incrementar las ganancias de la liberalización comercial en contra de las prácticas privadas anticompetitivas. Esto se debe a que la mayoría de barreras políticas al comercio y a la inversión han sido reducidas y por tanto han perdido importancia en las negociaciones comerciales. También se cree que las buenas prácticas comerciales pueden ayudar al desarrollo económico y a la extensión de las ganancias a todos los ciudadanos. Y aquí se establecen medidas anticompetitivas como el dumping, ¿verdad? El dumping es una medida que establecen algunas empresas para poder ganar un mercado nacional de algún país, introducen las mercancías a un precio, a precio de costo o a un precio inferior al costo, ¿verdad? Con el fin de ganar ese mercado. Ese es un comercio desleal, ¿verdad? También los monopolios, ¿verdad? Aquí en nuestro país está prohibido el monopolio en el artículo 109 de la Constitución. Prohíbe el monopolio, salvo dice que solo están permitidos los monopolios a favor del Estado. Y así lo establece la Constitución. El artículo 109, no, el 110 es. Artículo 110. No podrán autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los municipios. Cuando el interés social lo haga imprescindible, se podrá establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a descubridores e inventores y a los perfeccionadores de procesos productivos. Entonces, aquí está prohibido los monopolios, ¿no? Salvo los que sean a favor del Estado. En este capítulo, precisamente de eso se trata, de la competencia leal, ¿verdad? Combatir la competencia desleal. Entre las políticas se encuentran las relacionadas con antimonopolio, anticárteles y antidoping. El objetivo específico de las mismas es eliminar la fijación de precios entre empresas, las fusiones de firmas que limiten la competencia, esos son los carteles, ¿verdad? Y los acuerdos entre proveedores y competidores que cierren los mercados a nuevos competidores, entre otros. Desde una perspectiva económica, estas políticas pueden ser justificadas desde el lado de la demanda, consumidores, y desde la oferta, productores, ¿no? Desde la perspectiva de los consumidores, las leyes y políticas de competencia buscan reducir los costos de producción de las empresas y los precios de los productos. Esto se logra por medio de la eliminación del control de precios por parte de algunas empresas y por el incentivo a que éstas usen sus recursos de una forma más eficiente para incrementar su margen de ganancia. Desde la perspectiva de la oferta, la promoción de leyes y políticas de competencia tiene como objetivo abrir los mercados a nuevos competidores que puedan incentivar al mercado a ser más eficiente y a descubrir y adaptarse a los cambios que se dan en la sociedad o en el medio ambiente. Bueno, les he leído el artículo 110 de la Constitución, pero nosotros tenemos una ley de competencia y ahí se regula lo que es las prácticas anticompetitivas como los cárteles, los monopolios, el dumping. Entonces, pero esa ley de competencia es reciente y pues con entrada en vigencia del CAFTA se dio una serie de nuevas leyes en el país, ¿verdad? Para garantizar la libre competencia entre las naciones, entre las empresas en los mercados nacionales, las empresas nacionales y extranjeras, ¿no? Estas políticas, sin embargo, pueden causar ciertos problemas. En primer lugar, la producción menor a la esperada en un sistema competitivo teóricamente puede ser considerada como restringida. Además, nuevos productos o productos diferenciados pueden ser considerados elementos de poder monopolístico, entre otros. Y pues sí,
Como se protege la propiedad intelectual, ¿verdad? Las marcas. Hay marcas que solo pueden ser distribuidas por determinadas empresas, ¿no? O no pueden ser distribuidas por la mayoría de las empresas. Entonces, en cierta medida es un obstáculo al comercio. Por esto, las nuevas políticas de competencia deben evitar eliminar los procesos de adaptación e innovación de las empresas necesarias para generar ganancias y riqueza para la sociedad y deben permitir la institucionalización de prácticas anticompetitivas que eliminen la búsqueda de la eficiencia en los mercados. ¿Cuál es la estructura de este capítulo o de esta sección? La descripción de la base legal, ¿verdad? Aquí tanto las leyes nacionales y la Constitución, la ley de competencia, como los tratados internacionales, ¿verdad? En la mayoría de los tratados de libre comercio, los primeros artículos de la sección de competencia están designados a la descripción del fundamento legal del antidumping. Decía que el dumping es una competencia desleal por medio de la cual una empresa introduce un producto a un estado determinado a un precio, al costo, a un precio inferior al costo con el fin de ganar ese mercado, ¿verdad? Entonces, obviamente que es una competencia desleal en relación con las otras empresas que comercializan ese tipo de productos. En general, estos fundamentos legales están compuestos por dos acuerdos internacionales. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es aplicable a las mercancías, ¿verdad? A la importación de mercancías, y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Descripción de la representatividad mínima para iniciar una medida antidumping o compensatoria. En segundo lugar, las secciones de competencia enfocadas en las medidas antidumping establecen una representatividad mínima de los productores nacionales para iniciar una investigación o compensación por prácticas desleales al comercio. Esta representatividad varía entre los empresarios que producen un 25 y un 50% del total de la producción nacional de un determinado bien. Entonces vemos que el capítulo va encaminado a garantizar una competencia leal entre las partes, ¿verdad? Entre los países que han firmado el tratado, entre las empresas, ¿verdad? Que comercializan en esos territorios, ¿verdad? Los monopolios del Estado son los que se permiten, ¿verdad? Aquellas excepciones de los tratados que se enfocan en el tema de los monopolios desarrollan el tema de cuándo está permitido crear un monopolio. Explícitamente, estas secciones permiten la existencia de monopolios cuando éstas sean estatales, cuando no se dediquen a actividades comerciales y cuando no afecten las inversiones de empresas de los países parte de acuerdo a la normativa estipulada en los mismos tratados. Y pues se permite la existencia de monopolios del Estado, ¿no? Y siempre y cuando no afecte el comercio, ¿no? El comercio con otras empresas que puedan producir ese mismo tipo de producto, pero en nuestra Constitución están prohibidos los monopolios, pero sí permiten los monopolios del Estado para garantizar el bien público. La institucionalidad. Este capítulo está relacionado con la organización administrativa del Estado, con las instituciones del Estado, ¿verdad? Con la tramitología, con la burocracia, ¿verdad? Se refiere a la organización administrativa encargada de velar por el cumplimiento, interpretación, desarrollo, evaluación y solución de controversias en los tratados de libre comercio. Esta institucionalidad es importante por varias razones. Por una parte, da seguimiento a todo lo relativo a la existencia y funcionamiento del tratado, también permite la interpretación y mejoramiento constante de los mismos, finalmente reduce el riesgo que sus estipulaciones no sean cumplidas por los estados partes. Acá pues tenemos, les decía yo, el que es el Ministerio de Economía,
por medio de la Dirección de Administración de Tratados Comerciales, el ente competente para darle seguimiento a los tratados, y también la Dirección General de Aduanas, que es la que operativiza en las fronteras cuando ingresan las mercancías. En general, la institucionalidad de los TLC responde a un modelo similar, el cual está conformado por una comisión encargada de darle seguimiento a todo lo relativo al tratado, así como de interpretarlo y resolver dudas o problemas que surgen del mismo. Le reitero, en el país es la DATCO, DATCO, Dirección de Administración de Tratados Comerciales, que depende del Ministerio de Economía. Esta comisión puede estar compuesta por subcomisiones, una secretaría técnica, así como administrativa. La única innovación es la establecida en el CAFTA, la cual crea un órgano encargado de crear capacidades para el comercio entre los ciudadanos, con el objetivo de mejorar el uso y los retornos derivados de la aplicación del mismo. ¿Cuál es la estructura básica de esta sección? Hay un apartado de la comisión de seguimiento, también las subcomisiones que se encargan de darle seguimiento a la aplicación e interpretación del tratado, de los tratados, los órganos administrativos y arbitrales, o sea, los tribunales arbitrales, ¿verdad? Y los tribunales administrativos, ¿verdad? Les hablaba del Tribunal de Apelación de los Impuestos Internos y de Aduanas, y también que los arbitrajes, los tribunales arbitrales generalmente son conformados por especialistas en resolución de controversias nacionales de los países que forman parte de los tratados. Y ellos resuelvan cualquier controversia originada como consecuencia de la interpretación o aplicación del tratado, y no se lleva por la vía judicial, ¿verdad? Aquí la vía judicial no opera, ¿verdad? Y luego tenemos el capítulo de solución de controversias. Este es más específico. Aquí las soluciones de controversias se hacen por medio de tribunales arbitrales, ¿verdad? Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y no por la vía judicial. Para resolver los desacuerdos que surjan a raíz de la interpretación y aplicación de los tratados, es vital garantizar el cumplimiento de las normas y asegurar así la fluidez del comercio. Se plantea una diferencia cuando una nación parte considera que otra nación parte está infringiendo un acuerdo o un compromiso que había contraído en el marco de un tratado. De aquí se establece un procedimiento a seguir, ¿verdad? La intención bajo la cual se establece un mecanismo de solución de controversia es la de llegar a una solución mutuamente satisfactoria que evite la pérdida de las condiciones favorables para el comercio entre las partes que el tratado garantiza. También busca evitar cargas monetarias que se imponen como castigo ante el incumplimiento. El mecanismo de solución de controversias brinda a las personas de las naciones parte la confianza necesaria para emprender relaciones comerciales con personas de otras naciones parte. La certeza de obtener una solución en caso de que surja una diferencia permite que se reduzca la incertidumbre y que el comercio fluya. Y aquí tenemos la estructura de este capítulo. El acuerdo de cooperación y definiciones generales. Siempre debe existir un compromiso entre los estados partes, ¿verdad?, sobre lo relativo a la solución de controversia y a la creación de los tribunales arbitrales, ¿verdad? El ámbito de aplicación y cobertura enuncia las medidas a las que se aplica el capítulo, tales como la prevención y solución de controversias entre las partes,
a reglas de la interpretación o aplicación del tratado. Y los árbitros, ¿no? Los árbitros. Se refiere a la preparación de una lista de árbitros para el tratado, de la cual en el caso de una diferencia se elige al grupo que ha de proceder a resolver la controversia. Se enumeran también las cualidades que dichos árbitros han de tener, ¿verdad? Generalmente son personas especialistas en solución de controversias a nivel internacional y que son miembros de todos los estados partes, ¿verdad? Siempre debe ser una integración democrática del tribunal arbitral, porque si se está resolviendo una controversia entre El Salvador y Guatemala, no van a poner árbitros guatemaltecos, ¿verdad? O solo árbitros salvadoreños, debe existir un equilibrio, ¿verdad? Integración del grupo arbitral es específica para cada controversia a resolver. Cada parte elige un árbitro de la lista y luego acuerda en la elección de un presidente. Todos los árbitros han de ser neutrales, es decir, no deben ser nacionales de los países que están en controversia, pero sí nacionales de los demás miembros o de los otros países que no están en controversia. Incluso se puede incluir árbitros de terceras naciones, es decir, que no provengan de una nación parte involucrada en la controversia. Reglas de procedimiento. Enuncia los derechos de las partes durante el proceso de resolución de controversias. Asimismo, enumera los pasos a seguir durante el procedimiento. En la mayor parte de los tratados se hace referencia a las reglas modelo de procedimiento que establece la Organización Mundial del Comercio. Medios alternativos para la solución de controversias. Cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias. Para ello se establece un comité. Un laudo arbitral es una resolución, es una sentencia de obligatorio cumplimiento para las partes, ¿no? Bueno, yo termino cansado de tanto hablar, pero bueno, así es, ¿verdad? Y solo hay 6 personas, ¿verdad? De 15, 6 personas de 15 en la clase. Hay poca audiencia. No sé si tienen consultas. Recuerden que esta clase y la anterior va a ser evaluada el próximo viernes. El próximo viernes está programado el segundo laboratorio. El segundo laboratorio lo voy a hacer de 6 a 7 de la noche, una hora. Voy a habilitarlo en el aula virtual de 6 a 7 de la noche. Y va a contener preguntas relacionadas con la temática que hemos visto de los tratados de libre comercio. Entonces yo pues siempre le subo las presentaciones y las clases, ¿verdad? Cuando las he podido grabar. Hoy la estoy grabando y la voy a subir también. Entonces el laboratorio será de una hora y será el próximo viernes. Entonces quiere decir que va a haber clase de 4:30 a 5 a 6, 4:30 a 6, ¿verdad? Y de 6 a 7 ustedes van a hacer el laboratorio. No sé si tienen consultas, comentarios o, bueno, no sé si están también, o solo está encendida la computadora. Aquí estamos, licenciado. Ahí estamos. Es Sí, que, ajá, sí. una consulta, hoy en la noche va a subir las diapositivas ahí a la Mire, plataforma. si no lo subo hoy, lo voy a subir mañana. No es fácil Vaya. subirla. Fíjense que no es fácil subirla. Subir la diapositiva es más fácil que subir la clase. Vaya. Cuesta un poco, pero a veces por eso me tardo, porque hago varios intentos por subirla y es que cuesta. Tengo que primero subirla a YouTube y luego de YouTube la paso al aula virtual, lo que es la clase.
A Disculpe, ver, solamente hacerle de conocimiento que hay como 2 o 3 compañeros que intentaron ingresar y no pudieron. Lo que pasa es que yo les mandé el link y lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo estoy, por eso es que no me gusta mucho Mic, porque cuando yo estoy dando la clase, tengo la presentación abierta, no veo yo no veo el mic, ¿verdad? No veo las personas que están solicitando, porque me imagino que me han de haber pedido autorización para ingresar. Supongo yo que eran personas que estaban, que tienen correo institucional, pero yo no veo y yo les envié el enlace. Entonces lo mejor es que cuando pase eso, que alguien me diga, mire, hay una persona que quiere ingresar para ayudarle a autorizar. Porque sí, en este sistema de MIC, si usted está viendo la presentación, no ve, no ve las personas que están, la audiencia. Y entonces, ahí quizás eso ha de haber pasado. Pero yo les envié el enlace a todos les envié el enlace. Al final solo 6. Y dice usted que 3 intentaron ingresar, serían 9, ¿verdad? Sí, igual yo les acabo de poner en el grupo de WhatsApp que por cualquier cosa usted va a dejar la clase en la plataforma y el material. Sí, eso es una cosa. La otra cosa es que por eso yo doy un margen de tiempo razonable de 4:30 a 4:40. Hoy fue hasta las 4:50. Y para que por las personas que por cualquier motivo no pueden ingresar, porque una vez que yo pongo la presentación y la voy explicando, ya no puedo ver la pantalla de Mic. Entonces, también por eso es importante ingresar a la clase, por lo menos si no puede ingresar a las 4:30, 4:40, 4:45, porque hay gente también que 5:30 me están pidiendo acceso y yo no, y yo estoy hablando ni cuenta me doy. Pero bueno, estamos bien entonces. Vamos a terminar la clase si no tienen consultas sobre la temática y estudien para el laboratorio. Lo voy a hacer en el aula virtual de 6 a 7, de 6 a 7 y ahí, bueno, 10 preguntas les voy a hacer, 10 preguntitas sobre este tema. Estudienlo, lean las presentaciones, vean las clases y lean, ¿verdad? Porque de eso se trata la carrera de Derecho. El que no le gusta leer, imagínense unas presentaciones, no digamos un libro o un folleto. El que no le gusta leer se equivocó de carrera, porque cuando usted anda en la litis, tiene que leer un montón, ¿verdad? Así que eh, yo no les hago, las preguntas son bien del material, ¿verdad? Nada rebuscado. Los que han salido mal es porque no han leído. Hay personas que en 5 minutos hacen el laboratorio, el parcial, 6 minutos. Es bien difícil que salgan bien así, ¿verdad? Yo cuando he hecho parciales o laboratorios, que yo los he hecho, yo leo bien y trato yo creo que eso, pero en 5 minutos es bien difícil que alguien salga, solo que de pura guasa, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias por su atención. Prepárense para el próximo viernes. Vamos a tener clase de 4:30 a 6, de 6 a 7 va a ser el laboratorio y va a ser sobre lo que hemos visto en esta clase de los tratados de libre comercio y la clase anterior.
Entonces, gracias a todos. Pasen feliz noche y nos vemos el próximo viernes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, Lick, feliz noche, Lick. Bueno.